Buenas noches chicos, vamos a empezar con el tema de cicloalqueno, el curso de química. Bien, vamos a empezar primero por el concepto donde dice que son hidrocarburos de cadena cerrada, ¿no? Que presentan uno o más enlaces dobles entre sus átomos de carbono. Bien, ahí vemos la estructura, ¿no? Como habíamos dicho, dentro de la estructura vamos a observar, ¿qué cosa? Ese doble enlace, ¿no? Bien, en la nomenclatura Yupan vamos a empezar a nombrarlo, ¿no? Así como si fueras tú tienes tu nombre y tus apellidos, ¿no? Algo así. Entonces vamos a colocarle el nombre adecuado a ese, ¿no? A esa estructura. Pero como nos dice, vamos a verlo. Primero vamos a empezar por el siglo, ¿sí? Bien, y luego viene el prefijo de la cantidad de carbones y la terminación eno porque estamos hablando de qué? De un siglo alqueno, ¿no? Bien, en la fórmula global vamos viendo que es CnH2n 2, donde N lo recuerdo que es la cantidad de carbono, ¿sí? Bien, ahí lo vamos a aplicar en la fórmula global. Bien, en 2 nos dice nomenclatura de siglo alqueno, ¿sí? En el primer caso, vamos a ver qué pasa cuando yo no tengo sustituyentes, ¿no? O radicales llamados así. Bien, ahí vemos en la estructura que se le va a llamar siglo buteno. Hay que recordar que cada vértice hay un solo carbono. Si nosotros contamos esta estructura, entonces va a tener ¿cuántos carbonos? Uno, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces estamos hablando de un siglo buteno. Hay que recordar que es una cadena cerrada, ¿sí? O si no, yo lo puedo encontrar de esta forma, de esta estructura, siempre con mi doble enlace. Bien, abajo nos dice, por ejemplo, el siglo propeno, ¿no? Ves un triangulito, pero dentro de mi estructura hay ese doble enlace, ¿sí? ¿Y cuál sería la fórmula global? C3H4. Recuerda que es CnH2n 2, ¿sí? La fórmula global. Bien, siguiente, siglo hexeno, ¿no? Si te das cuenta, por cada vértice hay un solo carbono. ¿Cuentas? Uno, 2, 3, 4. ¿Cuánto hay ahí? A ver, uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? 3, 5. Acá sería siglo pentena, ¿no? Un error. Bueno, y ahí vamos viendo los demás ejercicios para que nos quede claro, ¿sí? En el segundo caso vamos a hablar sobre los sigloalquenos con sustituyente, ¿no? Cuando nos encontramos con un sustituyente, a ver, ¿cuál sería la numeración correcta, ¿no? Dice que, bueno, será la que se ubica la más cercana justamente al sustituyente, pero hay que tener en cuenta que tiene que pasar por mi doble enlace, ¿sí? A ver, según esa flechita vamos pasando por aquí. Uno, 2, 3, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa en el otro caso? Si yo comienzo a enumerar por acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. En la posición 6 estaría mi sustituyente. O sea, estaría muy lejos. Quiere decir que no sería el correcto, ¿sí? Bien, continuamos. Ahí justamente vemos ya la estructura y vamos a colocar lo que es el nombre de la estructura, ¿no? Primero vamos a empezar por el sustituyente o también radical. Bien, en esa posición 3 vemos justamente el metil, ¿no? 3-metil siglo porque es una estructura cerrada, ex porque estamos hablando de 6, ¿no? De 6 carbonos. Y hexeno porque estamos hablando de un siglo, ¿no? Alqueno. Bien, eh, ¿qué nos dice la nota? Nos dice, es importante leer eso, nos dice cuando hay un solo enlace doble en un siglo no es necesario especificar, ¿no? La posición del mismo, ya que se sobreentiende que está después del carbono 1. Bueno, quiere decir que no vamos a colocar la posición del doble enlace donde se encuentra, ¿no? Solo supuestamente está sobreentendido, ¿no? Bien, eso queda que quede claro. Pero en todo caso lo vamos a ver con los demás ejercicios. Bien, en el tercer caso dice, vamos a ver cuando nos encontramos con dos sustituyentes, ¿sí? O también radicales. Bien, ahí está la estructura. Hay que recordar que tiene que pasar por el doble enlace, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, hay que reconocer también los radicales o también llamados sustituyentes. Vemos allí el metil y el etil. Hay que recordarles que tiene que colocarle según el orden alfabético. Es muy fundamental, ¿sí? En la posición 4 veo, ¿no?, un etil. Entonces sería 4-etil, guión. En la posición 3 encuentro un metil. Siglo, hay que recordar que es un siglo cerrado. Ex por la cantidad de carbono. Exeno porque estamos hablando justamente de un siglo alqueno, ¿no? ¿Y cómo lo voy a reconocer? Por su doble enlace. Bien, en el caso 3 dice siglo alqueno con dos sustituyentes, ¿no? Pero en este caso sería, nos encontramos con algo en particular, ¿no? Digamos así, porque nos vamos a encontrar con dos sustituyentes, pero eh, que sean equidistantes, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos con este tipo de ejercicio? Bien, según la regla tenemos que colocar, ¿no?, el, la numeración, ¿no?, que se acerque a la menor numeración, pero según ese orden alfabético, ¿no? Bien, a ver, veamos. En la 1, que tengo que pasar por mi doble enlace. 1, 2, 3. Si te das cuenta, en la posición 3 se encuentra mi etil según el orden alfabético, ¿no? 4, bajamos, 5, 6 y en la posición 6 se encuentra mi metil, ¿sí? Entonces vamos a comenzar lo que es ¿cómo se llama? Colocarle su nombre respectivo a la estructura. Entonces decimos, en la posición 3 encuentro etil, ¿no? Guión etil, siempre su guión, ¿no? Y, y en la posición 6 encuentro, ¿qué cosa encuentro? Mi metil, ¿no? Sería 3 guión etil, guión 6, guión metil, ¿no? Y estamos hablando de un siglo cerrado, ¿no? Ex por la cantidad de carbono y eno porque estamos hablando de un siglo alqueno, ¿no? Por la terminación. Bien. Ahí dice la nota justamente lo que decíamos hace un momento. Dice, si los dos sustituyentes están en posiciones equivalentes, o sea, a la misma distancia del doble enlace, se numera en sentido que permite tener más cerca al sustituyente que esté primero en ese orden alfabético, ¿no? Hay que recordarles eso. Bien, cuarto caso, dice siglo alqueno cuando hay doble enlace, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo encuentro en esa estructura dos dobles enlaces, ¿no? Nos dice el cuarto caso. Bien, entonces vamos a pasar primero por mi doble enlace, ¿sí? Si colocamos 1, 2, como esta secuencia, ¿no? Vamos a tener 6 carbonos. Pero es que si se dan cuenta en la posición 5 hay un radical, ¿no? Bien, pero si yo hubiera empezado por el otro lado, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la numeración? A ver, hubiera sido, por ejemplo, a ver, hubiera sido mucho más largo, ¿no? Si te das cuenta. A ver, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubiera sido en la posición 6 mi metil. Pero la idea es que hay que buscar que sea la menor numeración, ¿no? Y también hay que hacerle recordar que tengo que pasar por mi doble enlace sí o sí, ¿no? Bien, el nombre correcto sería entonces que encuentro en la posición 5 es un metil, ¿no? Guión. Y en la posición 1 encuentro mi doble enlace. Hay que hacerle recordar que tengo que colocar mi menor numeración posible cuando yo empiezo a colocar mi doble enlace, ¿no? Ya, entonces vamos. 1,3 siglo hexa porque tiene 6 carbonos, di porque justamente encontramos dos dobles enlaces, ¿sí? Y eno justamente porque estamos hablando de un siglo alqueno, la terminación, ¿no? Bien chicos, hasta ahí sería el tema del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho.